Tulia. Entonces, con su permiso, bueno, muchísimas gracias por estar todos aquí. Bienvenidos a nuestra sesión número 282. El tema es Bitcoin, remesas, medios de pago internacionales e inmigrantes, su impacto geopolítico. Y nuestro invitado hoy es muy especial. Ustedes ya vieron su breve biografía que les envié con la invitación. Pero quiero presentarles también a mi primo, Hugo Cuevas Mor, con quien tengo una larga y cercana historia que voy a resumir muy rápidamente. Cuando yo era niño, adolescente, viviendo en Bogotá, pasé unas vacaciones en Cali, en la casa de mi primo, Hugo Cuevas Gamboa, su padre. Eh, Su padre es 15 años mayor que yo. Ahí conocí a Huguito, su hijo, le decían Huguito en la familia, le decimos todavía. Era un joven de 10 años, unos 10 años menor que yo. Volví a encontrarme con su padre y con su esposa Graciela 20 años después en Río, en 1986. La empresa de Hugo Padre y de otra prima Ángela apareció en el tema de la sucesión y como resultado los asesoré durante año y medio con Hugo hijo y su familia en este proceso y luego profesionalización de la empresa. A raíz del secuestro de su hermana, el cual negociamos con Huguito y los secuestradores, nuestras dos familias debimos emigrar de Colombia hacia Miami en el 92. Allí conocí el trabajo de Hugo en la empresa paterna y poco después el de la que Hugo fundó IMTC y luego Crosstech. Hemos sido vecinos de la misma cuadra más de 30 años en Miami. En los últimos 10 años he tenido el privilegio y el honor de trabajar con Hugo en la junta directiva de su empresa. En otras palabras, Huguito, como le decimos en la familia, para diferenciarlo de su padre, es quizás el miembro más cercano y personal y profesionalmente que he tenido de mi familia por muchísimos años. Y es un verdadero honor y privilegio presentárselo a ustedes, mis amigos y compañeros de toda la vida, para que nos hable de un tema en el que probablemente haya pocas personas en el mundo con mayor autoridad para hablar de esto. Adelante, Hugo, te escuchamos. Libera tu micrófono. Lo libero entonces. Gracias, Darío, qué lindas palabras. Eh, de verdad que ha sido un sido muy lindo compartir con Darío por tantos años. Nuestros hijos eh, son prácticamente hermanos, ¿no? Daniela y Gabriel con Santiago y Camilo son prácticamente hermanos porque crecieron en la misma cuadra y pasaban noches de un lado y del otro. O sea que, mejor dicho, con Pili, con mi esposa en ese entonces, Cuca y yo, y Darío y Pili, pues los co-criamos de alguna forma. Eh, voy a, voy a comenzar entonces, voy a hacer share y me dicen si yo tengo que escoger este share, me dicen si sale bien, si lo están viendo. Sale el presentation mode. Está en presentation mode y a propósito, pero lo ven bien, no, Todavía no. pero todavía no. Está, Ok. está el slide 1 de 18. Exactamente, ok, ok. Entonces vamos a hacer share este, Ese sí, ¿sí? está perfecto. 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 Es que estoy aquí probando otras, con tanta tecnología y yo sé que todos tenemos que aprender todo el tiempo las nuevas cosas y aquí estoy probando slides de Google. Bueno, entonces voy a hacer, vamos a poner, Darío, trataré verdaderamente de, de, de hacer, de llevar mis 45 minutos que me diste, sobre todo para dejar tiempo a todo. 45, 45, tranquilo. ¿Qué dije? 45, ¿no? Sí, bueno, sí, Ok, listo. 45 y para dejar después tiempo para todas las preguntas. Eso, Me sí. pueden hacer preguntas, interrumpir, no sé, Darío dirá, pero dejaremos tiempo porque voy a pasar por cosas muy rápido y de pronto a algunos de ustedes les puede interesar más un tema porque vamos a tocar muchos temas, algunos muy tecnológicos que voy a pasar por encima de pronto un poco rápido
pero quiero dar como una visión general para ir y llegar a la última parte, que es la geopolítica y lo que está pasando ahora, que yo sé que de pronto les va a interesar. Entonces, voy a hacer la breve agenda que tengo, y no es muy breve en realidad, son 7 puntos. Primero voy a comenzar con mi historia familiar y personal para que entiendan, ya Darío dio una parte, pero para que entiendan cómo se, se introduce mi historia personal dentro de este campo de las remesas y cómo llegué ahí y cómo llegó mi visión a esto. Después voy a hablar de cómo crecieron las remesas. Yo entré en el 1987 a manejar remesas dentro de una casa de cambios. Luego entró la regulación en Colombia en el 92 y más o menos lo mismo en toda Latinoamérica. Y luego en el 2001 las Torres Gemelas y nueva legislación en los Estados Unidos y después en Europa, etcétera. La entrada de los grandes capitales y los bancos que cambiaron la industria, la entrada de la tecnología y la revolución fintech que hizo otro cambio en la industria, y luego entraremos a criptomonedas, Bitcoin y el blockchain, otro salto tecnológico enorme en esta dinámica industria. Y luego pasaremos a geopolítica y sobre todo el papel que las monedas estables o stablecoins juegan. Pasaré, como vivo en el sur de la Florida por tantos años, pues paso del inglés al español, así que perdónenme si hablo, uso muchos términos en inglés porque así se quedan en la cabeza, ¿no? A ver, entonces, yo hice un diplomado en desarrollo, después de ser biólogo y hacer un máster, hice un diplomado en desarrollo en Bélgica, en desarrollo, y luego de ahí trabajé en UNICEF un año y en un proyecto de la costa pacífica colombiana. Estuve un año metido en un pueblito del Naranjo, en el Cauca, arriba, Guapi arriba, en un proyecto no muy bien planeado verdaderamente, pero aprendí mucho y donde conocí de primera mano lo que es la migración, porque era un pueblo donde no habían jóvenes, solamente mayores y niños. Todos los otros, los muchachos, estaban trabajando en Buenaventura, Tumaco, Cali, Popayán, etcétera. Luego entré en 1987 a la casa de cambio que venía de mi abuelo, don Elciario, y don Elciario rápidamente fue un hijo de un tendero de la galería en Cali que puso un puesto de venta de revistas, y compraba dólares para dárselo a los pilotos para que le trajeran de Panamá, Miami, Nueva York, el Time, Life, y los vendía en esa esquina de la Plaza de Caicedo. Claro, debajo del mostrador vendía Penthouse y Playboy y quién sabe qué otras cosas le traían. Pero lo fueron conociendo como el cambista, donde habían dólares. Entonces él compraba y vendía y me he dicho de los 40, 50, 60, ese era el cambista de Cali. En realidad, muchas de las cosas que hacía la casa de cambio era procurar dólares para vendérselo a otros que necesitaban, básicamente compra-venta. Eh, el abuelo viajó así a Nueva York, entró en Barclays Bank y le abrieron una cuenta y comenzó a vender cheques en dólares y la gente ahorraba en vez de tener efectivo. Y entonces, pero había que procurar esos dólares. Ahí, en ese tiempo se procuraban básicamente, las casas de cambio manejaban mucho dinero en Cali, sobre todo de la colonia judía, los libaneses, personas que movían dinero y no lo hacían por bancos. En realidad, los judíos siempre lo han hecho, los chinos todavía más, escondiendo, manejando, sí, escondiendo su dinero, digamos. Y aparecieron las remesas y la casa de cambio se decidió meter a pagarlas porque así tenían dólares en el exterior. Y se comenzó la oficina a llenar de gente de estratos sociales muy pobres, los primeros migrantes colombianos. Y verdaderamente ahí aparecí yo porque querían que yo hiciera un programa como para manejar esto. Hice un programa que era verdaderamente un 1% de lo que hace Excel ahora. Y bueno, esto
comenzó a crecer enormemente. Pasamos de una oficina con 7 personas en Cali a 8 o 9 años después a 73 oficinas, 435 empleados, un crecimiento enorme y que verdaderamente fue más que todo el crecimiento de la migración y de las remesas de dinero. Después vino este problema que comentó Darío de la seguridad en Colombia, y ahí viajé a Estados Unidos, me contrató una empresa en Nueva York, New York Foreign Exchange, y que interesados en mi conocimiento de lo que era el pago de remesas. Y ahí comencé a andar por todos los barrios hispanos de Nueva York, después Connecticut, y etcétera, después Miami, buscando lugares que atendieran estos migrantes, más que todo agencias de viajes y cantidad de lugares, y repartí más faxes y enseñé mucha gente a usar faxes porque usted llena la orden, la manda por el fax, nos llega allá y después le decimos dónde deposita el dinero. Esto creció y creció y luego vino una operación Chimborazo del gobierno americano, y hablaré más de esto en detalle, pero este fue un momento crítico porque trataron de involucrar a la casa de cambio de lo que hacíamos en lavado de dinero, y esa era una política que estaba haciendo Estados Unidos para acabar todas las compañías de migrantes, y eso causó un momento muy duro porque mi padre tuvo que negociar con el gobierno americano y bueno, luego de ahí yo salí y me dediqué a ser consultor. Al principio difícil, pero me conocía mucha gente, había viajado por toda Latinoamérica y de ahí comencé a hacer las conferencias de la IMTC en 2010, y las conferencias pues comenzaron pequeñas, 100 personas. El año pasado la conferencia de Miami tuvo 560 personas y es toda la industria, bancos y demás. Y verdaderamente, pues por mi experiencia educativa y tal, pues las conferencias, yo soy moderador y trato de poner los temas, y lo que he aprendido de esta industria es casi 15 años de moderar paneles, y preguntar, hacer las preguntas del caso, y así he aprendido. Luego vino la publicación de mi libro, Sending Money o Enviando Dinero, en el 2022, también producto de COVID y el tiempo que nos dio, en el cual la compañía de conferencias casi se quiebra porque, bueno, como año y medio sin poder hacer las conferencias, y las hicimos virtualmente, pero no era el momento como es ahora de diferente. Y bueno, eso es un poquito mi historia rápidamente. Pero ahora vamos a hablar del crecimiento de las remesas. Las remesas de dinero, el término remesas es remesas de ayuda familiar. Ese es el término que ha tenido. Ahora ya se llama en realidad P2P, person to person, persona a persona, pagos internacionales. La palabra remesas cada vez está como siendo menos usada. Y el producto de esas remesas ha sido la migración, punto. Y no solamente la de Latinoamérica a Estados Unidos, que es la que me voy a concentrar un poco más, tanto por ustedes como porque pues, también ha sido gran parte de mi experiencia en que lo que es la canalización de todos esos recursos a Latinoamérica. Desde Estados Unidos en un gran principio, luego España, que ha tomado un papel muy grande y muy relevante. Esa es Colombia. Otros países como México dependen 99% de Estados Unidos y las remesas de ese país. Casi todo Centroamérica, excepto Honduras, es todo Estados Unidos. Hondureños hay mucho en España. Y el Suramérica ya es una mezcla de Europa y Estados Unidos, en realidad. Los africanos, más que todo Europa, lo saben ustedes que están cerca, que viven en Europa, pero también hay una gran migración nueva de africanos a Latinoamérica.
Es increíble estar en Brasil y encontrar a los de Uganda y a los de Senegal vendiendo eh, Louis Vuitton en las calles como en Madrid. Es increíble, es así. Y bueno, la migración asiática es otro cuento en que no voy a entrar ahora. La gran migración de Estados Unidos es mexicana. Ustedes ven aquí la parte verde, este verde clarito, como verde azulado, es México, que es la mitad básicamente. De los 60 millones de hispanos en Estados Unidos, 37 millones más o menos son mexicanos. Las otras son los colombianos, que es sobre todo en ciertos lugares, los cubanos, que siempre han sido, dominicanos, guatemaltecos, y es muy interesante en este cuadro, y lo dejé a propósito, puertorriqueños. Los puertorriqueños son gringos, pero bueno, ese asunto entre ser puertorriqueño y ahora son o no parte de Estados Unidos. Son interesantes que puedan votar por la presidencia de los Estados Unidos si no están en Puerto Rico, y en Puerto Rico no pueden votar por la presidencia. Es esas cosas extrañas de ese Estado libre asociado. Y bueno, y los salvadoreños, que también es una colonia muy, muy grande en Estados Unidos. Por lo tanto, las remesas, y este es un cuadro desde prácticamente 1985 hasta ahora, cómo han ido subiendo. Ese es un progreso, una gran subida, una gran bajada. ¿Qué pasará ahora? No se sabe con todo lo que está haciendo Trump, pero hay una subida en varios países. Muchos migrantes están mandando sus ahorros antes de irse, es verdad. Entonces todavía ese efecto no se ha sentido. Pero sabemos que si inmigración Estados Unidos no vive, como no vive España, y entonces pues sabemos ya que están diciendo que van a buscar la forma de traer migrantes. Es posible y necesario que las leyes cambien, porque entrar ilegalmente es un problema enorme, causa demasiados muertes en los bordes, tanto el Mediterráneo como en la frontera sur de Estados Unidos. Y hay muchos países que han implementado grandes programas de migraciones temporales para cultivadores, para recolectores. Los rumanos viajan a Francia, los llevan en buses, están 3 semanas recolectando, se regresan con su dinero. En fin, hay formas de organizar la migración para que por lo menos el costo humano sea menos grande. Esta que ustedes ven, esta subida tan grande, es básicamente a Latinoamérica. En Latinoamérica el año pasado fueron como 160.000 millones de dólares. Eso fueron como 500 millones de transacciones. Y mal contados son 35 millones de usuarios enviando. A unos, no, 35 millones recibiendo, porque esos son los que, ¿cuántos mandando? Pueden ser menos, pero estamos hablando de una industria que toca a 50 millones de personas cada año, de las poblaciones más vulnerables, porque estas remesas son en realidad manejadas por los migrantes, y no estamos hablando de los migrantes de lujo que le llaman, a los que se van así como Darío en España. Tú serías, Darío, un migrante de lujo. Yo en Estados Unidos me considera la academia un migrante de lujo porque llegué y tuve trabajo y vine en otras condiciones. Entonces, este, este fenómeno muestra cómo, y aquí la línea roja es remesas, la línea azul es inversión extranjera, y la línea verde es la ayuda de los países, pues como USAID, que se terminó por ahora, y todas las ayudas que dan los gobiernos a otros países. O sea que dense cuenta el crecimiento de las remesas a nivel internacional de 2000 a 2022, a nivel global, y cómo se compara con la inversión extranjera. O sea que
en muchos momentos, sobre todo ahora último, las remesas han superado la inversión extranjera. Y estoy hablando de inversión extranjera de todas las inversiones, minerales, petróleo, todo. Y lo pequeño que es la ayuda internacional con respecto a lo que son las remesas. Eso me parece muy importante. Vamos a hablar un poco de lo que son los grandes receptores de remesas. India es el número 1, por mucho. México el número 2. China dicen que es el número 3. Nadie cree esto porque los chinos sacan y meten dinero de ese país como quieran, antes a través de Hong Kong, ahora a través de Singapur. Entonces, las cifras de China no son muy creíbles. Las de Filipinas sí, son creíbles. Los filipinos además han hecho un programa muy grande de mandar filipinos a todas partes, de hacer acuerdos, por ejemplo, con Canadá para mandar enfermeras, con Dubái para mandar secretarias, en fin. Luego viene Egipto, Bangladesh, Nigeria, y ahí está Guatemala, muy, muy cercano de México, Ucrania, que ha subido enormemente, se imaginarán, y ahí vendrán después Salvador, Colombia, etcétera. Colombia más o menos el año, creo que era el 2025, unos 10.202 millones de dólares. Y mire que México es básicamente el doble. Entonces, imagínense lo que es la importancia para Colombia de lo que es ese envío de remesas. Y para los países pequeños, ni se diga, para Guatemala, que son 8.000 millones, el tamaño con respecto a Colombia, se lo pueden imaginar. Entonces, estos son unos números y muestran un poco esa importancia a nivel de volumen. Pero a mí lo que más me importa es la importancia con respecto al Producto Interno Bruto, el GDP. Haití, más del casi el 40% de lo que le entra a ese país, o es el 40% del PIB prácticamente. Honduras, 23%, Salvador, 22%, Jamaica, 17%, Nicaragua, Guatemala. Y si así vamos para abajo, se dan cuenta la importancia. Y gracias a Dios, aunque se demoraron mucho, los gobiernos de estos países se han dado cuenta de esa importancia y han tratado de hacer cosas por sus migrantes por fuera, el hermano paisano, todas estas cosas. Después de muchas visitas mías a hablar en estos países, invitado por Banco Mundial, sobre todo por el BID, pues yo les decía, por Dios, pero es que los tienen olvidados y contribuyen, porque esas remesas van a consumo, van a producción de vivienda, entran a la economía local, ¿no? Entonces es una importancia muy grande. Y si ven ahí no está Colombia, porque a pesar del gran valor para Colombia, pues Colombia tiene una fuerte producción en otras cosas. México tampoco lo ven, México es casi el 3%, en Colombia también es el 3% más o menos del PIB. Ahora, otro punto que quiero un poco hablar es cómo comenzaron las remesas. En realidad las remesas vienen desde siempre, desde la Segunda Guerra Mundial, y en mi libro cuento toda la historia de las casas de cambio manejando ese dinero. Vietnam jugó un papel muy importante. Después de la guerra de Vietnam, muchos gringos se fueron con Filipinas y con vietnamitas, y esas vietnamitas comenzaron a mandar dinero a su casa. Ahí comenzó mucho de ese movimiento, y las casas de cambio comenzaron a manejar esto, y después, poco a poco, manejaron otros migrantes. Otros migrantes lo comenzaron en realidad agencias de viajes, y esas agencias de viajes vendían money orders a los migrantes, y esas money orders se mandaban por correo o por couriers. La casa de cambio de don Elciario, después mi padre y mi tía, Universal de Cambios, compraba muchos de esos money orders y los juntaba y los mandaba por courier al banco en los Estados Unidos, y se depositaban, y después esos dólares se vendían a otros que querían ese dinero para pagar educación de sus hijos, invertir, etcétera. Así comenzó Money Orders, pero luego vino
la tecnología. Y comentó todo porque Universal de Cambios tenía un Telex. Y si alguna vez ustedes, yo creo que muchos de ustedes, por su edad, perdónenme, conocen un Telex, era una máquina de escribir con un chorrito, iba saliendo una tirita de papel llena de huequitos y ahí te transmitía la información como en código Morse. A nosotros, cuando yo entré, había Telex en la compañía y se imprimían todos esos listados, ¿no? Y se comenzaba a llamar a la gente. Aquí hay muchas anécdotas, porque como la gente estaba acostumbrada a que le llegara ese dinero por un familiar que lo llevaba o por la money order, yo me acuerdo una señora bien viejita, flaquita, con un vestido que era 2 veces el grande de ella, que comenzó a decir, no, me están engañando, estos $200 no son los que me mandó mi hijo y no sé qué. Y yo me apiadé, salí, señora, ¿qué le pasa? Siéntese, tómese un vasito de agua, ¿qué le pasa? Es que estos no son. A ver, ¿por qué? Es que mi hijo los marca. Ah, no, sí, sí, tiene razón, esos no son. Ah, pero también quieren engañar. No, señora, es que nos llega por una máquina, nos llega su nombre y la llamamos y compramos los dólares para dárselos a usted. Bueno, traté de explicarle y claro, lo volví peor. Al final hicimos todo ese proceso de cambiar la mentalidad de la gente a que ahora ya no tenía que esperar una semana, 2 semanas, le llegaba 2, 3 días. Después apareció el fax y el fax revolucionó toda la industria. En un momento teníamos 20 faxes recibiendo órdenes y como 25 mandando a otros lugares. Eso fue básicamente es esta gran, cómo nació más o menos esta industria. Y en los Estados Unidos y también en Europa, estas agencias de viaje fueron creciendo y fueron dejando los viajes y concentrándose en estas remesas de dinero a través de fax, luego vino el Internet y crecieron unas compañías, así como crecimos nosotros como pagadores, porque después de tener toda esa oficina en Colombia, yo abrí Panamá, abrí Honduras, abrí Costa Rica, abrí Venezuela y a punta de fax, simplemente mandando un fax. No había regulación, simplemente mandando fax y consiguiendo los dólares en un lado y básicamente triangulando. Creamos un nódulo que se llamaba Titan Payment Center para manejar todos las remesas que no llegaban a Colombia y salían directamente a otros países. Y la nueva legislación en Colombia en 1992 prohibió y dijo que la ley solamente permitía recepción o envío desde Colombia. Movimos Titan Payment Center a Costa Rica primero, luego a Miami, pero bueno, ya era otra historia. Y el problema comenzó en realidad con el lavado de dinero. Muchas de estas agencias de viaje, pues llegaban personas con mucho efectivo a decir, mándenos esto, váyalo mandando poco a poco. Ahí y sí, muchas agencias lucharon con eso, algunas lo hicieron, fueron cerradas, etcétera. Pero comenzó la paranoia en los Estados Unidos de que eso todo era lavado. Yo estuve con personal de la DEA visitando agencias a mostrarle, esos son verdaderos. Esta persona está mandando, no puede ser, como que ganan 800 y manda 600, eso no es verdad. Esos 600 los dan los narcotraficantes para lavar. No, señor, mire esa cola. Son 200 personas en un sábado haciendo cola para mantener dinero. Son verdaderos. No lo creían. Todos eran lavadores, todas las agencias de envío de dinero, y eso eran cubanos a Cuba, dominicanos a dominicano, colombianos a Colombia, porque eran muy sectorizados, eran muy étnicos. ¿Por qué? Porque el migrante creía en esa agencia de viaje que era étnica de su propio país. Los mexicanos mandaban con mexicanos. Y los Estados Unidos comenzaron, la DEA y demás, volvieron un gran caso y en vez de investigar estas compañías, comenzaron a poner trampas, cerraron muchas de estas empresas. Prácticamente fue impresionante. Y luego vino septiembre, el ataque a las Torres Gemelas y luego apareció el Hawala.
Hawala lo voy a explicar fácilmente porque eso es una forma de mandar dinero que existe desde tiempos inmemorables en la India y en todo Arabia, todo el desierto. Y eso es simplemente, usted va donde una persona y le dice, yo estoy en Riyadh, quiero pagarle a mi primo en Beirut 200. Oh, perfecto. Le comunican a ese primo que pague 200 y van cuadrando, ¿no? No, el dinero no fluye, se cuadran cuentas, porque todos son conocidos y el que no pague se quiebra o lo andan a matar. Entonces, se crearon en toda esa zona del mundo unos mecanismos de movimiento de dinero informales, no ilegales, informales, y cuando los gringos descubrieron eso, se enloquecieron porque querían verdaderamente cómo regular el hawala. Era muy difícil. También le pusieron trampas a muchas compañías que mandaran hawala, algunos los procesaron, los declararon después inocentes, toda una paranoia. Lo digo así porque eso no quiere decir que no había lavado, había lavado, sí, pero el porcentaje era mucho menor de toda la paranoia que se volvió. Y luego vino el de-risking, y el de-risking es que los bancos decidieron, no, yo no quiero cuentas de agencias de viajes, ni transmisores de dinero, eso es muy riesgoso. Comenzaron los casos, pues, de los bancos que les pusieron multas y no por manejar dinero de remesas. Creo que un solo caso, la mayoría de los casos fueron grandes sumas de dinero lavadas, no tenían nada verdaderamente. Y todo lo que hemos visto de Epstein nos puede demostrar que el que tiene grandes capitales de dinero puede mandar dinero por todos lados sin mucho problema. Pero eso afectó, el de-risking sigue afectando la industria, incluso las fintechs ahora y las criptos también, porque hay muy pocos bancos que entienden y porque ya los bancos están diciendo, pero sí, ¿por qué les voy a dar cuenta si estos compiten conmigo? ¿No? Y ahí viene este problema del de-risking que es grande. Claro, Western Union y MoneyGram, las empresas americanas por excelencia, se beneficiaron con todo esto. Y en muchas de las legislaciones en las cuales yo participé, incluso representando a las compañías étnicas, me enfrentaba con los de Western Union porque, claro, ellos querían que las reglas fueran mucho más estrictas en cuanto a seguros, en cuanto al dinero que había que poner para tener una licencia para verdaderamente acabar con todos esos negocios pequeños y hacerlos sus agentes. Y lo lograron en muchas partes. Entonces ahí hubo como ese desconecte, ¿no? Y luego vinieron los grandes capitales a comprar esas empresas étnicas que todavía quedaban. Y ahí viene algo que conoce muy bien Darío, porque trabajó en Vigo. Eh, Vigo fue una compañía brasilera que conocí muy bien. Perdonen, a pesar de que yo enmudezco, mi hijo sí tiene derecho a pasar por... En fin, entonces, Vigo, esta compañía, pues, se tenía un crecimiento muy grande. Yo me acuerdo, el señor Helio Guzmão, el dueño, me dice un viernes, me dice, tengo que pagar $3 millones en México en este fin de semana y no tengo el capital. No tengo cómo prefondear los bancos para pagar ese dinero, porque las agencias de viaje o todos los agentes pues van pagando y se demoran los bancos en darle crédito y él no tenía ese capital. Y digo, yo no puedo seguir así porque el crecimiento es más grande de mi capacidad y no consigo sobregiros, no consigo verdaderamente, tengo que vender. Y vendió. Y así le pasó a la gran cantidad de remesas de estas empresas étnicas que se vendieron a inversionistas y otros grandes capitales y desapareció, digamos, las compañías étnicas, muy pocas lograron sobrevivir. Todavía hay unas que son muy en su nicho. Haití, por ejemplo, tiene una compañía que sigue existiendo. Ecuador, señor Delgado, con Delgado Travel sigue existiendo, pero así hay pocas de las que vienen desde ese
de ese gran auge de las empresas étnicas. Las acabó la regulación, el de-risking y luego la falta de capital. Y comienzan las regulaciones a hacer efecto, a hacer más estructurado el mercado. El BID entra con gran fuerza a convencer los bancos de todos los países receptores, sobre todo en Latinoamérica, paguen remesas, mire, no hay problema, esto y lo otro. Y entran los bancos. Y hay los bancos que hicieron una excelente labor y otros que no. Y voy a hablarles de lo que pasó en origen y en destino. En origen, digamos, Estados Unidos y España, por hablar de dos, muchos bancos entraron a hacer remesas, impulsados por la regulación, impulsados por incluso créditos del BID a los bancos. O sea, cuando es un banco en España le dieron un crédito de un préstamo de $2 millones para que se metiera en remesa, yo decía, es increíble, verdaderamente, cuánto necesitamos las empresas étnicas para hacer eso. Y bueno, en origen les fue terriblemente mal. En España los puedo nombrar a todos los bancos de España que comenzaron a poner oficinas para migrantes, tratar cerrada. No, la gente no iba, los migrantes no iban y además no sabían atenderlos tampoco. ¿Por qué? Porque tenían que emplear latinos para atender latinos. Un español atendiendo a un latino, verdaderamente, ¿no? Llega un colombiano y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué vas? Mira, es que quiero andar acá. Y el español le dice, oh, dime qué quieren, no me eches tanta, ¿no? Así son cuestiones culturales. En Estados Unidos pasó exactamente lo mismo. Ninguno de los bancos, Bank of America, Morgan Chase, todos los bancos, el único que logró seguir y sigue todavía haciendo remesas es Wells Fargo. Y porque ahí hubo un señor de origen colombiano que peleó con el banco para hacer y porque comenzaron con Vietnam en California, de donde el Wells Fargo les fue muy bien. Entonces, en origen fue un fracaso. Los bancos verdaderamente no lograron entrar al mercado. En destino fue otra cosa, porque bancos como Bancolombia lograron verdaderamente convencer a las personas que recibieran en las oficinas con su gran capacidad, pues su gran permeabilidad en el mercado, pero también es para qué usted va, recoge ese dinero en la caja si usted lo podemos depositar en su cuenta. Y así los bancos fueron convenciendo a la gente a través de tarjetas, a través de enseñarles cómo manejar el ATM, el cajero automático y en destino. Prácticamente las remesadoras han dejado de existir, quedan muy pocas. En México quedan algunas, pero la entrada de los bancos en Latinoamérica, sobre todo a pagar remesas, ha sido un gran boom para los bancos. Y los bancos lo hicieron no para tener clientes de otro estrato económico. No les interesaba. ¿Por qué? Porque el dinero llegaba e inmediatamente salía del banco. La gente lo necesitaba para vivir, para comprar comida, etcétera, etcétera. Pero se hacían, quedaba ese dinero, se podía vender, esos dólares en el exterior se podían vender. O sea que la entrada de los bancos no fue tanto para servir ese público y entrar a ese mercado de los que no tenían cuentas bancarias, de los desbancarizados o los no incluidos financieramente, pero para hacerse a esos dólares y hacer dólares baratos relativamente. Esa fue la gran razón por la que los bancos entraron. Después algunos bancos comenzaron a decir, hombre, pero podemos hacer venta cruzada, podemos meternos en ahorro, podemos meternos en pagos, podemos meternos en otras cosas. En eso no les ha ido tan bien. En realidad el ahorro por parte de las remesas es un 10% si mucho, 12%, 14% en algunos países. Esto ha ido cambiando y sí, los bancos dicen ahora las remesas son digitales. Digitales porque se
se depositen en una cuenta bancaria, no es verdaderamente que entre en ese ecosistema digital que países como Brasil con Pix han logrado en 3, 4 años, o sea, la digitalización de toda la economía. Esto verdaderamente incluso México no lo ha logrado y como gobierno han gastado mucho dinero en esto y otros países no han podido verdaderamente crear esos ecosistemas digitales para que la gente no use el efectivo, eh, no solamente porque es más fácil usar el digital, sino porque para el país imprimir pesos o imprimir moneda es un costo bastante alto. Bueno, pasamos ahora a la tecnología y este es un tema que me apasiona. Eh, y vamos en 36 minutos, o sea que vamos como bien. Tecnología. Ya hablé del fax, después vino el cambio al Internet, se mandaban archivos por email, luego ya se conectaban los computadores y se mandaban archivos, y luego ya se volvieron tiempo real, o sea que las remesas pasaron de ser pagadas en semanas con Money Order, en 3 días con Telex, en 2 días con fax, a prácticamente llegaba inmediatamente. Otra cosa que empujó esto fue la comunicación. Cuando una persona salía de una agencia de viajes y mandaba su dinero, pues llamaba y esa llamada era cara y todas estas cosas. Ahora entran a WhatsApp y dicen, ya te envié el dinero. Y la persona sale inmediatamente con el bus a recoger ese dinero. O sea que tiene que ser inmediato y esos pagos son inmediatos. Y luego el gran salto es en realidad el blockchain. Y ahora vamos a llegar a eso. ¿Qué pasó con FinTech? Lo interesante de FinTech es que al principio esas FinTech les costaba obtener licencia. No tenían bancos que trabajaran con ellos. Eran como las nuevas casas de cambio y no se sabía verdaderamente qué hacer con eso. Y los jóvenes se comenzaron a revolcar, es decir, yo tengo esa tecnología, comenzaron a irse a países que los dejaran y entonces comenzó esa momentito. Aquí, aquí hay que hacer algo con todas estas fintechs porque pueden tener buenas ideas, perdón, y vino este boom tecnológico mundial de todos estos jóvenes inventando nuevas formas. Y de verdad, mismo en las conferencias, yo veía y llegaban estos muchachitos, lo digo así con cariño, y explicaban cómo llegaron los de Wise por primera vez, unos lituanos que eran altísimos, el micrófono no lograba subir hasta donde ellos estaban, eran muy altos, y comenzaron a explicar lo que estaban haciendo y yo veía, decía, increíble, fantástico, increíble, ¿cómo van a lograrlo? Lo lograron y, los reguladores decidieron crear sandboxes y sandboxes es, ok, te dejamos operar en una ciudad, en un estado, un departamento y solamente puedes llegar a 3,000 clientes. Y si en un año no has defraudado a nadie, la tecnología funciona, te dejamos tener una licencia nacional. Eso se llamaron areneros en español porque los dejaban jugar a los muchachos, a los niños. Un poquito, muchos de los fintechs les ha parecido ese nombre terrible porque era como decirles que eran niñitos jugando en la arena, pero bueno. Pero también apareció un proteccionismo muy interesante y este es el caso de Colombia. Las empresas que comenzaron con los mobile wallets y sobre todo por el éxito que tuvo M-Pesa en Kenia y M-Pesa nos patrocinó una conferencia en Kenia, en Nairobi y ahí fue la primera vez que hicimos un field day, salimos todos los 100 y pico de participantes, nos llevaron en buses a ver funcionar una billetera en los mercados locales. O sea, pagar una embolada de un zapato con M-Pesa, con esa billetera virtual. Y M-Pesa es de Safaricom, una compañía de teléfono. Cuando las compañías de teléfonos comenzaron a sus billeteras móviles como Tigo, por ejemplo, no les dieron permiso para entrar en el área financiera, porque Colombia dijo, no,
esperando que Bancolombia desarrollara Nequi, la vivienda David Plata, etcétera, etcétera. Y en muchos países no dejaron verdaderamente que estas empresas de telefonía, que además eran extranjeras, para proteger los bancos, en que no llegara, en que no se tomara en el mercado tan rápido como pasó con M-Pesa. En Kenia, cuando los bancos lanzaron su grito de terror, era demasiado tarde. Eso es simplemente una anécdota para que vean cómo muchas cosas funcionan de otras formas. Entremos a el tema de criptomonedas. En el 2008, y ustedes, la mayoría de pronto lo oyeron, Satoshi Nakamoto, que no existe, un japonés que se inventaron un grupo de personas, o sea, un seudónimo, creó un software, y no lo creó de la nada, ya habían experimentos antes de criptología, y creó el blockchain, y creó esta moneda. Y el blockchain, para que ustedes entiendan fácilmente, es en realidad lo que es blockchain, una cadena de bloques. Cada bloque es digamos, un software que está completamente cerrado en sí mismo porque tiene criptología, o sea, tiene unos algoritmos que sellan ese bloque y luego al principio eran cada 10 minutos, después 8, 7, 5, cierran ese bloque y lo juntan con el siguiente. Y esa cadena, ese blockchain se replica en miles de computadores en el mundo. Entonces, si quiere, cada uno de ustedes puede tener en su computador una copia y se va replicando por todo el mundo. Entonces, si alguien entra y hace cualquier cambio en cualquiera de esos bloques, ese computador inmediatamente es aislado por todos los demás. Se cae del sistema. Por lo tanto, esa multiplicidad de copias que se están sincronizando al mismo tiempo es lo que le da la seguridad. Y al crear un Bitcoin que es un software, es simplemente bits de información, es protegido, no puede ser cambiado y además queda un récord histórico, porque cada bloque vive la perpetuidad porque es como una cadena y cadena y cadena y ahí queda. Entonces, es efectivo digital, pero es un efectivo que queda ya registrado. Y así creció Bitcoin como una moneda que los jóvenes pensaban, ¿por qué voy a creer en los bancos si puedo creer en la tecnología? Prefiero creer en la tecnología. Y eso lo comenzaron a decir. Yo en el 2012 hice la primera charla de Bitcoin en la conferencia y el debate fue tremendo, tremendo porque todo el mundo decía que eso es una locura. Bitcoin ha crecido por especulación, punto. O sea, este cuadro que muestro es desde prácticamente el principio de cómo ha subido y bajado. Pero a mí me pagaron $325 en Bitcoin en 2015 y lo he guardado. Y eso vale en este momento, y no lo he tocado, gracias a Dios, $120,000. Especulación, sí, cae, baja, el momento en que eso, en la cumbre de un año, valió 200,000. No lo he cambiado porque tengo mi gran amigo que está metido bien en esta industria y me dice, Hugo, eso va a valer $1,000,000 en algún momento. ¿Quién sabe? Especulación. Apareció Ethereum, otro blockchain. Y Ethereum tiene la capacidad de programar pagos según las instrucciones que se le den. Entonces, por ejemplo, yo te puedo mandar Bitcoin, pero tú tienes que aprobarlo. Entonces, no Bitcoin, Ethereum. O, por ejemplo, si yo estoy exportándote y cuando ya llega a puerto te pago una parte, el blockchain va informando dónde va y esos pagos se van haciendo automáticamente a medida que hay un proceso o un proceso en una fábrica de hacer un producto. Ethereum ya es un paso más adelantado en ese Bitcoin. Pero el blockchain es un poco lo que quiero, perdóneme, lo que quiero hablar más porque, bueno, aquí ya expliqué blockchain, pasemos a este.
Lo que está pasando en este momento es que hay monedas digitales que en los países han tratado de hacer. Pix, por ejemplo, en Brasil es una moneda digital. Va sobre el blockchain porque es más seguro y básicamente lo creó el Banco Central de Brasil y cambió toda esta economía de un país. Se puede hacer sobre el blockchain, pero el gran cambio ahora es que una compañía que se llama Tether se inventó para convencer a los usuarios de usar el blockchain un Bitcoin, digamos, no es el nombre, pero lo uso como para que ustedes entiendan, un Bitcoin estable. Quiere decir que fluctúa con el dólar. Entonces, si el dólar sube ese y baja, entonces la gente dice, no, mire, es que no fluctúa. Yo me siento más confortable teniendo un Tether que un Bitcoin que fluctúa con compra y venta solamente. Este fluctúa con el dólar. Está sincronizado. Y ese fue Tether y así comenzó y creció Tether, una compañía con su, entre comillas, Bitcoin, que llama Tether. Y luego entra Trump y dice, vamos a crear el Genius Act, vamos a dejar libertad para todos esos stablecoins por la desdolarización de todos los pagos internacionales. En este momento, en todo el volumen que hay de stablecoins, que son monedas virtuales pegadas a una moneda real, entre comillas real, como el dólar, el euro y otras. Pero USDT, que es Tether, sigue dominando ese mercado. ¿Qué pasó? Ese es el efecto Trump. Ahora, ese efecto Trump ha tenido muchas cosas porque es verdad que esas stablecoins americanas fijadas al dólar son las que están ahora en gran movimiento. Pero los otros países están diciendo un momento, ¿por qué tienen que estar pegadas al dólar? Europa dice no, vamos a pegarla al euro. Y están corriendo haciendo su propio stablecoin en vez de hacer una moneda central, usar ese blockchain y crear un stablecoin pegada al euro para distanciarse de los stablecoins americanos basados en dólar. Pero Europa también está haciendo otras cosas. Usted ha visto en las noticias, están quitando Microsoft de sus computadores, también, el problema con Starlink. Y el problema que Mastercard y Visa están encontrando es que, claro, Europa quiere salirse de la hegemonía americana para por lo menos preservar su capacidad y no le pase lo que le pasó a Rusia con las sanciones, porque uno no sabe Estados Unidos qué va a hacer. Latinoamérica, sobre todo Brasil, ha hecho lo mismo. Y aquí viene el gran fenómeno, es BRICS. Y BRICS lo que ha hecho es a través de stablecoins y a través del blockchain conectar los sistemas de pago de cada país. Así, por ejemplo, entonces el PIX se puede volver un PIX internacional y a través del blockchain se conectan con la India y se pueden pagar entre ellos sin necesidad de pasar por SWIFT, sin necesidad de pasar por bancos norteamericanos, y eso tiene a los capitales norteamericanos muy preocupados porque ya estamos viendo y China está haciendo esto a todo nivel, tratando de no usar SWIFT y pagarse a través de estas monedas digitales en el yuan digital, que ya está de uso también, así como PIX en Brasil, en toda China. India va en el mismo camino y así van los otros países. Entonces, los otros países que se han unido a BRICS es tratando de interconectarse en una multipolaridad a través de stablecoins, a través de blockchains que pueden ser independientes, que pueden ser seguras y que no están bajo el dominio de bancos ni países. Entonces, con eso verdaderamente termino mi rápida visión de lo que es todos estos pagos internacionales
y ahora pues podemos verdaderamente pasar a preguntas y respuestas. No sé, Darío, ¿qué piensas No, de? estupendo, estupendo, estupendo. Todo un recorrido por la industria que creo que no teníamos la menor idea, pero que es una industria que nos ha tocado a todos, definitivamente. De manera que muchísimas gracias, una excelente presentación. Yo sé que hay algunos puntos que uno se queda como le estuvieran hablando en griego, pero yo creo que para eso está este rato de la tertulia para preguntas y comentarios. De manera que queda abierto el micrófono, el que quiera, levante la manito electrónica, ojalá. O si no, si no puede levantar la electrónica, levante la física y tratamos de ver si hay preguntas o comentarios de cada uno de ustedes. Se Todas las abre la preguntas son sesión. bienvenidas, de verdad, no me preocupen. Sí. Las más simples o las más complejas trataremos. Si tú tuvieras que explicar a alguien que no tiene la menor idea de cómo comparas lo que tú tienes en ahorros en un banco, X cantidad de dinero, con un Bitcoin, ¿cómo lo compararías? Mira, en realidad yo creo que Bitcoin sobre todo porque es básicamente demanda, oferta y demanda, eh, sube y baja con todos los acontecimientos internacionales. Y además, eh, eh, yo diría que es como tener acciones. Vale la pena tener algunas acciones, así como yo creo en las compañías de tecnología, tengo unas acciones en compañías de tecnología. Ok, invertir todo el capital en Bitcoin, pues no, es un riesgo demasiado grande, ¿no? O sea que yo lo tomo así, es simplemente un, 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 un stock, un share en una idea. Aquí lo que está verdaderamente funcionando ya no es el Bitcoin, la importancia es el software que se desarrolló a partir de Bitcoin. Ahora, hay muchas compañías que sobre el mismo blockchain, sobre el mismo blockchain están teniendo nuevas aplicaciones increíbles de formas de usar ese blockchain como si fuera un caballito para llevar información de un lado al otro. Pero yo lo diría así, es simplemente un, algo que se puede invertir, pero es especulativo. Eh, los acontecimientos mundiales reaccionan. La gente, ¿no? Cuando hay necesidad de mover dinero, comienza a subir y subir el Bitcoin. Ahora, los stablecoins le quitan un poco de momentum al Bitcoin nomás. Ok, muchas gracias. Luis Arturo, vamos, adelante, Luis Arturo. Buenas tardes y muchas gracias por bajarnos de la nube. Yo no he podido entender bien eso. Pero hay dos preguntas que yo me hago, ¿no? A ver, El dólar, antiguamente, porque creo que ya no, ni siquiera nuestro peso, decía el respaldo en dólares. Pero yo ya no creo eso. Es decir, es es simplemente el dólar existe en su valor porque creemos en él. El día que no creamos en él, se derrumba. Y lo mismo pasa, es decir, y en todo, es como, mejor dicho, es como en la antigüedad. Si tú no crees que te van a pagar, no te te metes. pagan. Pero si crees que te van a pagar, cualquier papelito te sirve. La palabra de un viejo servía y ya era suficiente. Entonces, yo creo que la gran revolución de los BRICS es que no creamos en el dólar. Ese no tiene respaldo en oro. Me encanta lo que dices porque eso es verdad y la gente de Bitcoin lo está diciendo hace años y los creían locos al principio porque decían, es lo mismo que un dólar, no tiene respaldo, no es verdad, el gobierno americano imprime dólares todo el tiempo sin ningún sustento, ¿no? O sea, las monedas actuales, ninguna tiene un sustento. ¿Qué sustento tienen? El país.
el gobierno de ese país, que es peor todavía. O sea que se mantiene a flote por compra y venta, por oferta y demanda, pero ya no tiene, y eso, y las monedas abandonaron el oro hace mucho tiempo, ¿no? Y mire cómo el oro sigue subiendo, ¿no? Pero ya es porque es algo físico y bueno, ya uno no siquiera lo tiene que tener en su casa. Uno ya compra oro y lo mantiene y uno no sabe ni siquiera dónde está, pero sí. Pero las compañías, por ejemplo, como Tether, con la legislación americana, ese Genius Act, les obliga a tener en dólares la cantidad de monedas digitales que están comprando y vendiendo. O sea, la nueva legislación, la europea, todavía es más estricta. Esas empresas que están vendiendo monedas digitales deben tener eh, eh, activos reales, o moneda o cash. Casi nadie tiene cash, pero tiene que tener un fondo mutuo, tiene que tener algún apoyo. Es así como le hacen a los bancos. Usted verdaderamente muéstreme cuánto dinero tiene, cuánto debe, cuánto verdaderamente, y así están monitoreando los gobiernos estas nuevas empresas. O sea que sí tienen un apoyo real. El Bitcoin no, pero las nuevas stablecoins sí tienen que, porque el Bitcoin no es de nadie, las stablecoins sí son de empresas. PayPal acaba de anunciar que va a meter stablecoins, la propia de ellos que crearon entre todos sus filiales en el mundo. Y eso es un gran anuncio. Verdaderamente Mastercard acaba de comprar una compañía de stablecoin para tener su propio stablecoins. O sea que es de verdaderamente la llegada del blockchain con sus monedas estables, sí soportadas verdaderamente por dinero, porque es una empresa, no es un gobierno, una empresa, ¿no? Entonces, Kraken, Coinbase, en Colombia hay una que se llama BIO, que estoy usando, paso de Bancolombia a BIO, compro stablecoins y me llegan a mi billetera virtual de Coinbase y la paso a mi banco. Ni siquiera me demora 3 o 4 horas a muy buen cambio. Entonces, estos stablecoins se van a tomar el mercado muy rápidamente, pero claro, los bancos están tratando de ver qué hacen y las otras compañías están todas metidas en buscar eso. Y eso va a pasar también por los países, lo que dijiste de BRICS. ¿Para qué necesito ir al dólar? No necesito. Bueno, la otra inquietud que tengo es, bueno, todo eso depende de la tecnología digital y el internet, de toda esa cosa. Cuando eso falle, yo creo que se acaba el mundo. Es decir, supongamos que hay una, hay un evento solar que acaba con internet en un día. Nos acaba a Imagine. nosotros también, por Dios. No, 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 pero No, solamente yo toca el entiendo. internet. Sí, sí. Eso Mira, está frágil, entonces como el dólar. Eso, porque simplemente son unas cadenas digitales que están en la nube, que llamamos, y ahora, ¿y eso qué sí, es? Pues pero te digo bits. lo interesante del blockchain, como se replican todos los computadores y cada país está creando su propio Internet para no depender del Internet americano, porque Amazon tiene gran parte de todos los los servicios de nube. Cada país, y yo creo que Rusia lo ha hecho, China también se ha aislado, ya no vemos ya esa red internacional que se va a caer por completo. No, es como la telefonía en este momento, se puede caer en un país, pero sigue en el otro, porque básicamente la redundancia es enorme. Entonces, yo no, pues claro, algo como el sol y todas estas cosas, meteorito y todas las cosas, pues pueden afectar todo el planeta, pero verdaderamente hay mucha redundancia y muchas redes nubes ahora, cada vez más, porque cada región, cada país quiere por lo menos controlar. Y sobre todo, y eso es el efecto Trump, yo lo digo, ese es el efecto Trump no, un momentico, yo no puedo depender de Estados Unidos, ¿qué tal que le dé a este Trump por aquí, por hacer esto y por hacer otra cosa? Entonces, esto ha creado una serie yo le llamo esa multipolaridad que no solamente está funcionando
con respecto a los movimientos internacionales de dinero, sino también a redes de telefonía, de comunicación, Starlink, etcétera, GPS, la industria automotriz, mejor dicho. Estamos viendo un cambio muy grande, creo yo. Gracias, gracias. Gracias a ti. Muy bien. Eduardo Pardo, desde París, Eduardo. Hola, ¿qué tal todos? He oído decir que los Bitcoin se utilizan para todos los negocios ilegales, el, el dark net, eh, el narcotráfico. ¿Qué fundamento tiene? Y si hay una regulación a nivel mundial para evitar que pues todo lo ilegal se pague, no se pase por los bancos o por lo que sea, sino por este tipo de moneda que es indetectable y que permite que cada persona, pues la identidad nunca aparece por ninguna parte. Pero mira, Gracias. no, buenísima la pregunta. Y de verdad que eso da para un debate tremendo porque esto es casi como ideologías. A ver, te digo, mi posición es esta. Los organismos de seguridad creían esto firmemente, lo que tú decías. Y cuando han cogido redes criminales, el Darknet, se han dado cuenta que en el blockchain queda toda la información. No con el nombre de la persona, sí, pero con el seudónimo, como el email, ¿no? Si tú coges a una persona y Epstein es una muestra de esta, están todos los emails. Los emails es el rastro, están en los computadores, está ahí el Bitcoin también. El efectivo no, el efectivo no deja rastro, digamos, cuando un perro huele $1 y dice, uy, huele a cocaína, pero en realidad no hay rastro. Entonces, los organismos de seguridad se han dado cuenta que en estas, cuando se han metido a analizar bandas criminales, se han dado cuenta que el Bitcoin, todo queda registrado, encuentran quién recibió el dinero, o sea, encuentran toda la cadena que con el efectivo no lo encuentran. O sea, todo el dinero que tenía, no sé cómo se llamaba este tipo, gacha, guardado por allá de quién era y de dónde venía, no se supo, no había forma. En el Bitcoin eso no pasa, todo queda registrado. Es verdad, es más fácil manejar dinero digitalmente que efectivo. Pero mira, en este momento, gran parte del lavado mundial es dinero en efectivo que lleva la gente a China y paga con efectivo y le mandan productos. Y los productos se venden en todos los países del mundo y es una forma de lavar enorme. Todo es legal, el efectivo entra legal y todas estas cosas, pero ¿de dónde llega? De miles de lugares. Entonces, el lavado está en todas partes. Todos los criminales son ingeniosísimos en buscar todos los huequitos para meterse. En un momento, el Bitcoin fue uno de estos, pero lo bueno de todas estas monedas digitales es la trazabilidad. Se encuentra toda la cadenita. Con efectivo, no lo logras hacer. El efectivo que yo tengo en el bolsillo, quién sabe por cuántas manos pasó, y por buenas y por malas, ¿no? Entonces, eso no pasa con las digitales. Entonces, los organismos de seguridad se han dado cuenta de que, si hacen una investigación y llegan y encuentran todo las huellas en digitales de todo esto. Claro. María Teresa, libera tu micrófono. Bueno, Adelante. a ver, yo no voy a hacer las preguntas porque no soy como muy ducha en el tema, pero tengo aquí al lado a Rafael y Rafael quiere hacerte alguna pregunta a Hugo. Entonces, pues le paso la palabra porque yo lo único que tengo de unión con estos bitcoins es uno que tú me regalaste hace como 5 o 6 años y se me perdieron en el camino, así que no tengo ni idea dónde están. Eso no se pierde, que debe estar allí. Algún día entré y no sé por qué me dijeron que tenía que dar como 12 palabras. Eso escribí las palabras para arriba, para adelante, para atrás
Y los tengo perdidos, esos $50 que tú me regalaste hace como 7 años, no sé cuánto. Pero por lo visto debe ser un mundo de plata que podemos compartir. Ay, a mí también me pasó algo con una empresa, lo mismo. Las 12 palabras no las logré. Ahora ya hay métodos más sofisticados, las nuevas billeteras son mucho más fáciles porque te leen el ojo, mejor dicho, te leen el lunar que quieras, pues eso se ha vuelto muy tecnológico. A ver, Rafael, ¿cuál es la pregunta? Aquí anda Rafael. Mira. Hola Rafael, qué gusto. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué veo? Sí. Ay, qué... Hugo, no, pues en primer lugar quiero pues, felicitarte por la exposición que has hecho. Hay una serie de información muy valiosa. Gracias. Ese tema de lo que significan las remesas en las diferentes economías, especialmente en el caso latinoamericano, es impresionante. Por encima del café, por ejemplo. ¿Sí? Hace muchos años me tuve que hacer un estudio sobre la acumulación de capital en Colombia y todo estaba en función del café. Y ahora eso ya cambió completamente, por lo que lo ve, ¿sí? Porque esa era la otra época, ahora pues tenemos temas de petróleo, todo eso. Me parece muy interesante. Pero tengo pues alguna, ¿cómo se dice? Algún interés y además interrogante sobre este tema de que ya me da miedo decir Bitcoin porque entiendo que son un software que más o menos es como lo que está actualizado el tema de los software que se están utilizando. Eh, Rafael, no te estamos oyendo muy bien porque creo que no estás cerca del micrófono. Ahí Ah, sí, Y perfecto. que se acerque dale. más a María Teresa, que no le dé miedo. No sé, pero entonces no me escucharon antes o... No, Más sí, o sí, menos, sí. ¿Cuál es sí. la pregunta? A ver, dímela. Sí, sí, sí. La pregunta es la siguiente, es relacionar este tema de los Bitcoins con las bolsas, ¿sí? Que es para mí en este momento un tema central en el mundo capitalista. ¿Por qué? Hago una pequeña introducción para mirar ese tema, ¿sí? Y es que tiene que ver con, con toda esta política de Trump, de aranceles y todo lo que él empezó a colocar, ¿sí? Pues una de las formas fundamentales que los países, especialmente sabemos que China, Japón, eh, salieron a ponerle frente, que mucha gente no se dio cuenta, pues porque era un tema muy técnico, es que las reservas de estas economías estaban en bonos y en dólares, fundamentalmente, o sea, en deuda de Estados Unidos. Eh, por todo lo que ha pasado, ¿sí? Que de pronto ahora está un poquito enmascarado con el tema de las guerras que se están dando, ¿sí? En Irán, encontramos que ese tema de los bonos se ha vuelto un tema muy serio en la bolsa, ¿sí? Por ejemplo, los últimos datos que se tienen, que bonos de 30 años de Estados Unidos ya tienen que pagarse cerca del 5% en tasas de interés del 5%, que son elevadísimas, como sabemos que todo este tema de las deudas de estos países se financian volviendo a colocar bonos, se colocan bonos en deuda, es decir, la deuda se paga con deuda. Entonces, el tema es que mucha gente, y ahí va mi pregunta, ¿sí? Mucha gente está saliéndose de estas reservas que tenían, o sea, de las reservas de bonos que tenían y se están pasando al Bitcoin, ¿sí? Pero no veo la relación muy cercana porque veo unas diferencias muy grandes entre el tema del porcentaje de lo que se transa en bolsa y lo que se transa en Bitcoin, que no creo que llegue al 10% en el mundo. El resto, pues, es todo lo de la bolsa. ¿Cómo ves eso realmente? ¿Cómo se está dando ese tema? Si es Sí. que se está dando, además. No, se está dando y todo está relacionado. Tienes toda la razón, todo está relacionado. Ahora, lo mismo que hablábamos de la moneda, del dólar o el euro sin la reserva, ¿no? Verdaderamente fluye. Mire lo que le pasa de todos modos a los bonos y lo que le pasa a las... Los bonos de Estados Unidos valen si crees que en el gobierno, verdaderamente. Si no crees en el país y en el gobierno, pierdes. Entonces, esta venta masiva de Japón y de otros países yo no sé para dónde va Estados Unidos. Mejor me salgo para no.
Pero es lo mismo que pasa con las compañías. Uno ve las subidas y bajadas de Apple o de Tesla y todas estas cosas, y las razones económicas verdaderamente, algunas existen, sí, la compañía está haciendo esto y esto, pero es tan especulativo, ¿no? Dependiendo qué crees tú que va a pasar. O sea, las bajadas y subidas de Tesla no tienen ninguna relación verdaderamente real. Sí, se están dejando de vender en muchas partes del mundo, entonces baja. Entonces, le digo, todos estos bajones y subidas en realidad están muy ligadas a lo que está pasando internacionalmente. El Bitcoin es un poco lo mismo. Lo que pasa con el Bitcoin es que sí es verdad que se ha demostrado que cuando se deja de creer en estas cosas que han sido sólidas, la gente comienza a creer en estas nuevas cosas. Entonces sí está pasando eso. Sí hay gente que está comprando más monedas estables o Bitcoin, por ejemplo, monedas estables. Si yo tengo una moneda estable, un stablecoin, y la tengo dentro de una billetera de una compañía como Coinbase que está registrada en Estados Unidos o Kraken que está en Europa y en Estados Unidos, incluso el tenerla ahí me da el 5% de intereses. ¿Por qué? Porque la están utilizando para más. Es mucho más de lo que me da mi banco por tener en la cuenta corriente no me dan nada, al revés, me cobran. Entonces, aquí está pasando, es ok, es otra forma de ver y es una salida a lo que está pasando. Entonces, sí vemos, pues, que es una forma de buscar, digamos, leverage, lo que se dice en inglés, o sea, Darío, ¿cómo se dice leverage? Nivelar. Nivelar los riesgos. Los riesgos en este momento son tan grandes que todas estas son opciones, las acciones, las monedas digitales, todos de nivelar esto. Entonces sí hay relación, pero bueno, yo no soy especialista en mercado de capitales. Yo creo que Darío sabe mucho más de mercados de capitales que yo, pero sí, No, hay una relación en el flujo de dinero. Eh, Darío, ¿no tienes una pregunta tú? A ver, no, conociéndote. no, 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 no. Honestamente no soy experto en esto. Tal vez el mismo Rafael eh, puede ayudarte a responder ahí, Rafael. No, no, realmente sí es cierto, digamos que tiene que ver mucho con el tema de, sí, del mercado de valores y inversiones. Y no, realmente el tema es si usted como, pues que está con sus conocimientos y que está metido en ese tema, yo no lo estoy en ese tema de las monedas, Ujú. tampoco en el otro, pero pues me encanta leer ese tipo de situaciones. Eh, sí, hay una fragilidad, y eso es importante, la fragilidad que hay en este momento en lo que se llama, pues, la economía real, entre comillas, pues que son unas comillas grandísimas, eso cuando en economía hablamos de economía Enormes, real, son unas enormes. comillas muy grandes. Se habla pues de que en la bolsa se están manejando pues todos los temas reales, ¿sí? En la Ujú. bolsa, ¿sí? Porque son las acciones, porque son los bonos, porque están los fondos, porque está toda la cosa que se supone que eso pues, entre comillas, tiene pues una consistencia. Mientras que por el otro lado, pues tenemos son softwares que están manejando todo este tipo de cosas, que llamamos las Ujú. blockchains que usted llama, Sí. ¿sí? Pero entonces es eso, es ese tema hasta donde hay una aceptación real, ¿sí? Yo la veo con lo que tú me estabas diciendo, con el tema de los BRICS, creo que es que se pronuncia, ¿no? BRICS en Ujú. Brasil, De los sí. BRICS, ¿sí? Y Sí, PICS, por ese lado sí se ve que hay una fortaleza, sí. ¿ya? Sí. Pues por lo que usted Pero explicó ya, Rafael, yo no tengo que explicarlo, usted ya lo dijo. no, pero Rafael, es interesante porque en las mismas conferencias que estamos haciendo, eh, hay compañías fintech que están usando todos estos métodos que están creciendo enormemente
y hay muy pocas de las compañías tradicionales o los bancos tradicionales que están lentos en meterse. Y aquí en este momento es como la gran duda, incluso en los mercados de capitales. ¿Qué tanto me meto o qué tanto no? Y eso es un poco de la aceptación. PayPal acaba de hacer ese gran anuncio y Mastercard también. Ok, no lo vamos a inventar nosotros, voy a comprar una compañía que está metida en eso para ver cómo la integro a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero hay una serie de, por ejemplo, compañías que tienen filiales por todo el mundo, que yo para qué me estoy mandando dinero de un lado al otro si lo puedo tener digitalmente en una sola cuenta internacional y lo voy moviendo donde lo necesito. Eso antes no se daba porque uno tenía que mandar el dinero en una transferencia bancaria de un lado al otro. Entonces, todas estas compañías, sobre todo las navieras, por ejemplo, ya no necesito hacer eso. Lo tengo en una sola cuenta digital internacional, aquí y allá, y lo voy dispersando a medida que lo necesito. Entonces, si hay un gran cambio, es lento en el mundo tradicional, pero mire, Asia está tan adelantado en esto que es impresionante cómo se están dando pagos en esa región, ¿no? Y eso es un poco lo que nos debe preocupar de este lado del mundo, porque vemos, porque vemos Asia y yo sé que este grupo contaba Darío que van a ir a China y van a ver, ustedes los que van a China y los envidio, para darse cuenta cómo esa digitalización es una cosa pero sorprendente comparado con esto, y no solamente a nivel de la calle, esto es a nivel de las compañías que se están haciendo pagos entre lo que es Singapur y Australia, Indonesia, Malasia. Entonces, esto, o sea, es un problema de adopción, pero se está dando muchísimo más rápido de lo que nos estamos dando cuenta verdaderamente. Incluso los Ujú. grandes bancos de Latinoamérica están dándose cuenta que tienen que cambiar la forma de pensar porque es muy rápido el cambio que se está dando. Ok, ¿alguna pregunta adicional? Veo el grupo medio callado. A ver, sáquenme del lío, porque ¿cómo va a ser que no hay más preguntas? Sí, hola. Nelly, adelante, Nelly. Ay, Estaba mi leyendo en el querida chat. Nelly, Nelly es una especialista, por Dios, es una especialista en pagos. Me encanta verte. Gracias. Un momento, sí. Sí, un gusto ¿Quién ver. eres? ¿Quién eres, Nelly? ¿Dónde estás? Bueno, estoy en España, son las 10:30. Y yo Darío también está en estoy, sí, España. disfrutando de la charla con Hugo. Nelly es originaria de Rusia, vivió mucho tiempo en Serbia, ha trabajado en muchas empresas de envío internacional. Estuvimos en una conferencia, la que hablé, de Nairobi, eh, y nos fuimos a hacer un safari, ¿no? Sí. Con parte del equipo de la IMTC. Eh, y bueno, ella conoce en este momento las entrañas del negocio mucho más grande. ¿Qué opinas, Nelly, de todo este fenómeno digital? Me encantaría oír qué piensas. No, primero que te quería agradecer porque ahora conozco que eran los Telex. Que entré en la charla para escuchar de Bitcoin, pero aprendí cosas nuevas. Sí, no, el tema increíble y la verdad es que lo de Bitcoin no sé porque no he intentado comprar ni me pagaron desafortunadamente en Bitcoin, pero espero que nos invites a una fiesta cuando los tuyos lleguen a 1 millón. Sí, bueno, y el futuro bueno, que veo que hay mm,
muchas actividades en relación de stablecoin y como decías tú, que la gente desconfía de los Bitcoin, de cripto, pero los stablecoins dan como un poco más de confianza y seguridad, así que parece que las empresas están intentando aprovechar mm, de la tecnología y para facilitar, bueno, que también hay muchas preguntas como la verdad se puede beneficiar, pero bueno, lo más importante es encontrar una manera, bueno, que primero te da más agilidad mm, de settlement, ¿no? Para enviar, que es instantáneo. Pero luego también hay que pensar en la tecnología, en la infraestructura, en cómo de verdad hacerlo funcionar, ¿no? De una manera eficiente. Y Y mira, bueno, es como el internet, es como como las plataformas de Gmail o de Hotmail o la que sea. Ya uno ni siquiera lo piensa en la infraestructura. Es una infraestructura tremenda. Las stablecoins se están volviendo así. La infraestructura, hay compañías dando toda esa infraestructura y simplemente necesitas un correo o una forma, te pegas, mandas el dinero, está al otro lado. O sea, esto, porque esto es lo que están viendo estas compañías de stablecoins, es que tiene que ser fácil y no tiene nada y no importa. Pero un gran punto que dijiste es el settlement. Settlement, eh, el problema en este momento para todas estas compañías que envían dinero es que tienen que mandar los fondos con anterioridad para que los bancos, porque los bancos no te van a dar una línea de crédito. Ellos necesitan el dinero para estar saliendo y la velocidad de la información es tan grande, pero la del dinero se demora porque a través de SWIFT y un pago. Esto es instantáneo en el sentido que no necesitas grandes capitales porque no necesitas prefondear. Lo que conté del señor Vigo con los 3 millones de dólares ya no importa, porque yo compro el stablecoin y me demora 5 minutos. Está en los 5 minutos, 10 minutos después ya está en el otro lugar y no necesito prefondear, no necesito la transferencia, no necesito todo esto. Entonces, aunque el cambio todavía es muy parecido, o sea, no hay gran ganancia en cambio, la velocidad de la transferencia del dinero ya semeja a la velocidad de la comunicación. Y eso es el gran cambio. Y es el gran cambio para todo, para las navieras, para las aerolíneas que pagan gasolina en un país, para todos estos que la comunicación es inmediata, pero hay que prefondear, ya no hay que prefondear. Y eso para los bancos es lo que es que los tiene así, porque los ujú, bancos necesitan ese prefondeo para mover todos esos capitales. Esto es digital, es instantáneo y es rápido. La tecnología es un cuento, el ponerlo a pensar, pero hay muchas empresas que se están dando cuenta que no necesitan prefondear, no necesitan tanto capital allí, porque esto es casi instantáneo. Y yo creo que ese es el gran cambio. El gran cambio es eso. Es en la parte del back office, en la parte del treasury, de manejo. ¿Para qué necesito todo este capital? Sí, verdaderamente. Y por eso es que estas compañías de fintech que están manejando stablecoins están creciendo tan rápido. No claro, necesitan capital. O sea, ya, todo el capital de los que invierten lo gastan en mercadeo. Punto. 90% se lo Ok. gastan en mercadeo y en sus sueldos. Ya no necesitan prefondear. Antes todas esas fintech necesitaban capital para tener en los bancos y para tener, eso ya es pasado. Y eso entonces me alegra que hayas comentado eso porque eso es ese es el gran cambio. Y ese cambio va a afectar muchas, muchas empresas, ¿no? De, de no necesitar esos grandes capitales. Hugo, hay una pregunta que me surge después de lo que Nelly y lo que tú dicen de stablecoin. Para el inmigrante colombiano que está en Estados Unidos o el que está en Europa y quiere mandar plata a su casa, le da lo mismo si es stablecoin o es dólar, porque al fin y al cabo el uno está cotizando al mismo nivel del otro. Entonces, si yo estoy en la calle y digo, te mando por stable, no me importa que se demore media hora o
2 horas con dólar, ¿no? ¿Para qué me voy a arriesgar en una vaina que no tengo la menor idea después cómo funciona? Entonces, comercialmente, pienso que nada ha cambiado, ha No, aumentado la velocidad, ¿no? sí, Pero pero tienes toda la razón porque eso está afectando más el back office de eso, esas empresas, el movimiento de dinero de esas empresas, claro. que verdaderamente. Sí, pero ¿sabes a quién está afectando? Así, aquí influenciando es a las pequeñas compañías que se están mandando dinero. Ese colombiano, por ejemplo, que importa Super Coco a Miami, ¿no? Que tiene que hacer esto y que la transferencia y que todas estas cosas le va muchísimo mejor haciendo stablecoins y ahí sí le vale la pena entender un poco lo que está pasando porque tiene que mandar un poco más de dinero. ¿Y por Claro. qué? Hay muchas de las remesas en este momento que no son remesas de ayuda familiar, son transacciones comerciales. Yo tengo mi primo que me manda partes de vehículos y yo las vendo. Está mandando remesas y no son verdaderamente de ayuda familiar. Muchos de estos se van a estar pasando a usar los stablecoins porque más rápido y todas estas cosas son, es más no va a afectar verdaderamente directamente al migrante que manda remesas. Pero, por ejemplo, Ujú. Cuba. En Cuba están usando stablecoins en cantidad porque yo tengo un mobile wallet que está en el internet y me aceptan pagos con esto en Cuba y mi primo me puede poner moneda. Entonces, ahí sí, en países como Venezuela, como Cuba, que tienen estos problemas, me imagino que Irán en este momento, etcétera, pues eso es otra forma de pasarse dinero. El inmigrante raso lo, no lo va a sentir porque no, verdaderamente en pequeñas cantidades tampoco hace mucha diferencia. Ujú, ujú. Perfecto, perfecto. Y también, Y sí, perdona, que por ejemplo, si se trata de una divisa con una gran volatilidad, como en Argentina, por ejemplo, si se puede gastar en stablecoins en el país, entonces te da más seguridad, ¿no? Recibirlo en una divisa que, bueno, va en par con dólar, no con la divisa local. Muy buen buenísimo punto, punto. excelente. Excelente, excelente. A ver, ¿qué otra pregunta hay para Hugo? ¿Qué otro comentario sobre este tema? ¿Qué nos hace pensar en general este tema? Yo vi a Laureano que andaba por ahí. Rigoberto, adelante. Bueno, mil gracias por la charla. Realmente todavía ando muy perdido. Siempre le he cogido miedo a todo eso que me hablan de Bitcoin y que lo que habló alguien que eso se volvió una plataforma para dineros no tan legales. Pero digamos que yo estoy arrancando hoy. Yo voy a comprar un Bitcoin. ¿A dónde entro? Como para hacer por etapas desde el Bueno, kinder. ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy en Colombia. En Colombia. Bueno, en este momento hay plataformas en Colombia que funcionan. Creo que Bitso es una de ellas. Y en Colombia, la superintendencia bancaria obligó a estas fintechs a asociarse con un banco, simplemente para darle más seguridad. Pero es más que todo la protección de los bancos que el gobierno colombiano siempre ha hecho. Entonces, creo que Bitso, no sé exactamente Bitso con quién tiene esto, pero hay varias empresas y se creó una ley especial para ellas. Entonces tú puedes comprar a ellos y tienen su billetera virtual. Hay billeteras virtuales internacionales, pero el problema de esas internacionales es cómo le haces llegar el dinero. Estas que sí tienen en Colombia, tú les puedes depositar de tu cuenta en Bancolombia o de Vivienda o Nequi, etcétera, a estas. Entonces, ya prácticamente todos los países que no conozco ningún país en Latinoamérica eh, que no tenga una empresa donde tú en este momento puedas comprar con su billetera virtual por lo menos un poquito de Bitcoin y comenzar a sentir el movimiento. Muchas personas lo tienen en estas plataformas internacionales como Kraken o Coinbase, incluso PayPal ahora va a salir y yo creo que si PayPal entra a hacer esa billetera virtual internacional donde la gente se puede mandar
entre ellos a través de stablecoins va a causar un gran impacto porque PayPal tiene muchas subsidiarias a nivel internacional en muchos países. No los han dejado operar verdaderamente por cuestiones de licencia y bancos y demás. Ahora con los stablecoins yo creo que va a cambiar. Entonces, mi respuesta es dependiendo del país, hay verdaderamente ya hay países donde no han hecho legislación. Colombia está toda legislada. En algunos países más pequeños no hay legislación, entonces es un poco, existen, pero también el regulador no se ha metido porque no vale la pena crear toda una legislación o no saben qué hacer. Y yo trabajo mucho con los reguladores y a través del Pero, CEMLA, que es el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, que trabaja con los bancos centrales, entonces conozco bien lo que está pasando, pero Salvador tiene Bitcoin como moneda oficial. pero digamos, bueno, yo entro a la plataforma, entiendo, Sí, compro X Bitcoins. sí, Esos Bitcoins los saco de una cuenta de Bancolombia y entonces ya no tengo plata en pesos colombianos, sino tengo 5 Bitcoins, por dar un ejemplo. exactamente, sí. Esos 5 Bitcoins me llegan al correo donde dicen, usted tiene 5 Bitcoins, no sé cómo Exacto. ser. Exacto. Y tú puedes entrar, tú entras a la aplicación y lo ves ahí y lo vas a ver subir y bajar todo el tiempo, ¿no? Subir y bajar de cambio, de digamos. De valor. cambio, Eso equivale el exactamente. Bitcoin a tanto Siguen plata siendo tus colombiana. 5 bitcoins. Ya, Eso no cambia. ya. Pero la cotización sube y baja todo el tiempo, como si tuvieras Como el dólares. dólar, lo Tienes mismo. dólares en el bolsillo y son los mismos $5 y no sabes lo que le Pero está pasando, pero un día valen 3.900 pesos y el sí, otro yo día te vale. valen De 4.000. acuerdo. El Bitcoin es lo mismo, lo tienes digitalmente en una billetera. Igual que tienes tu dinero virtualmente en los bancos, porque ese Y dinero tú bueno, sabes que no está allí, de en acuerdo. ningún Y banco. entonces, el Sí, día que yo voy a comprar algo con esos 5 Bitcoins, a la empresa que le compro, le digo, ¿le pago en Bitcoins o simplemente me toca? Oh, En realidad, la mayoría de las personas lo bajan otra vez a la moneda local. Hay ah, muchas ya, ya, empresas que ya. aceptan Bitcoin como pago, felices de la vida. Nosotros en las conferencias ofrecemos, tú puedes pagar con Bitcoin, pero casi nadie lo hace verdaderamente. Nosotros felices de que lo hiciéramos, los guardaríamos, ¿no? Pero no lo hacen verdaderamente porque el Bitcoin funciona más como tener una acción en una compañía. Piénsalo más Ujú. así. Y con, Tú compras la acción y la ves en tu billetera virtual. Ah, me subió, no sé, me Ujú. subió la compañía colombiana de tabaco. No sé, mira, me subió, me bajó. Eso es más es ese comportamiento de Bitcoin. Entonces, pero lo puedes vender inmediatamente y pasar a pesos y pasar esos pesos a tu cuenta bancaria y, así. ¿Y cuál es la cuenta que hablabas de que da un 5% sobre el saldo más que una cuenta de ahorros aquí? Digamos que no da nada. Muchas de estas plataformas, si compras Bitcoin o te compras stablecoins, te ofrecen en la plataforma y no le llaman intereses porque el término es bancario, pero le llaman stocking. Te inventaron un nombre. Entonces te dan unos intereses. Entonces la cuenta mía, por ejemplo, en Coinbase, donde tengo mi Bitcoin, yo acepto que me den stocking, me pone ciertas restricciones con la salida porque funciona como un CDT, pero no como un CDT de 3, 6 meses, de 24 Claro. horas, de 48 horas. Es que estamos hablando de una velocidad mucho más grande. Entonces me van dando, pero pues siempre los mantengo ahí porque pues no es de sacar el dinero urgentemente y lo voy manejando. Entonces, digamos, hay billeteras que te dan, hay otras que no, dependiendo, porque a ellos les interesa que tengas ese dinero allí porque usan ese dinero tuyo en moverlo, en prestarlo. Claro, En claro. este momento yo tengo, digamos, esos Bitcoin y a mí en este momento yo puedo prestar a un interés muy bajo esos mismos Bitcoin que tengo en mi cuenta de ahorros, pero puedo dar un préstamo y ignorar parte de mi Bitcoin. Funciona como un banco, más o menos.
Ujú. pero tengo mi dinero allí. Entonces yo puedo pagar 1% y me prestan $20,000 y me lo ponen, lo hago ahorita y en esta tarde los tengo. Y hago y los devuelvo. O sea, esto es un movimiento muy rápido, verdaderamente. Pero me prestan $20.000, que equivalen a 10 Bitcoin, por dar un ejemplo. Esos 10 Bitcoins tengo que devolverlos en Bitcoins más un interés, ¿o cómo es la cosa? ¿Cómo? Buena pregunta. Funciona, tú puedes prestar en Bitcoin, ¿no? O puedes prestar en dólares en esa misma plataforma. Si prestas en dólares, tienes que volver dólares. Si prestas en Dólares. Bitcoin, Ah, ya, ya, ya. y dependiendo cómo fluctúa, hay gente, yo no me he metido en eso porque me da un poco más de miedo y yo conozco esto, pero yo digo, no, pero es que ¿qué tal si yo presto en Bitcoin? No, funciona mejor porque si baja tú y si sube, pero entonces estás jugando a la bajada y la subida, entonces si está bajando mucho, pago inmediatamente o espero pagar y si está subiendo pago, pero ya eso es mucha especulación. Para mí, yo no soy un especulador verdaderamente, entonces yo prefiero en dólares, tengo mi Bitcoin ahí que sube y baja todo el tiempo y saco y meto en dólares porque tengo más confianza por lo menos en esa moneda que sé cómo varía, ¿no? Ujú, Lo que ujú. decía Nelly con Argentina es un caso excelente. Ningún argentino cree en la moneda argentina, entonces prefiere tenerlo en dólares, aún así sube y baja porque es una seguridad verdaderamente lo que está pasando. Hay gente en Colombia que en este momento no cree en el dólar por la revaluación del peso, entendido, pero en estos países donde la sube y baja tan grande, pues te sientes mejor con euros o con dólares, ¿no? Ya. Ok, Eh, hay gracias. un, No, hay de un nada, tema de gracias. Gabriel Rodríguez ha puesto un comentario que dice que Bancolombia trabaja con Venia en el manejo de las criptos. Buena Exacto, esta es información, una de las Gabriel, compañías gracias. como Bitso, Buenia, sí. Sí. Alberto Betancur y después William. Adelante, Alberto. Ya. Ante todo, te felicito por esta conferencia tan interesante de unos temas tan elevados para nosotros, pero fuiste muy claro en toda tu explicación. Te quería preguntar, las remesadoras tradicionales como MoneyGram, Western Union, ¿cómo están operando en la actualidad? O sea, ¿cómo es el sistema de operación de esas empresas para los pagos? Sí, mira, interesante la pregunta. Ambas compañías, bueno, MoneyGram salió del mercado como compañía pública, la compró un fondo de inversión y está siendo muy agresiva, digamos, en su cambio eh, tecnológico, ¿no? Usando toda su nombre, su branding y básicamente funciona en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, vas a un agente de MoneyGram y puedes mandar o recibir dinero. Lo mismo que en Western Union. Western Union creó una moneda stablecoins, pero está el problema con Western Union en este momento es que es un gran elefante blanco que es difícil de mover. Incluso debería ser un cambio estructural muy grande que es muy difícil para esta compañía tan grande con tantos países donde trabaja y son bancos en muchos de estos países. Entonces, pero el Western Union sigue operando igual que siempre ha operado. O sea, envía y recibe dinero al cambio que te dan en ventanilla y sigue siendo importante en muchos, muchos mercados. Por ejemplo, en Latinoamérica es una de las pocas donde tú puedes ir y mandar dinero hacia otros países, porque la mayoría de las compañías remesadoras son pagadoras en países donde reciben mucho dinero. Estas compañías, las dos, han siempre manejado las dos puntas, origen o destino. Entonces siguen siendo importantes en ese sentido. Eh, 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 o sea, el stock de Western Union, porque si es una compañía pública, básicamente no ha fluctuado en muchos años porque intervienen de una forma y otra comprando o moviendo para que por lo menos la acción siga muy, muy igual.
pero digamos que ha perdido un gran porcentaje del mercado. Cuando en algún momento llegó a tener el 50% del mercado, en este momento el mercado mundial tendrá el 12%. O sea que ya, aunque es el brand de la industria, ya no tiene verdaderamente el impacto a nivel global. En algunos países tiene más que otros. Nelly, que trabaja más de cerca en la industria, me puede ayudar en esto porque verdaderamente sí se ha visto esa pérdida de fuerza de Western Union comparado con todas estas fintech, con los bancos y con otras empresas que están entrando y le han ido quitando gran parte. O sea, para lo que ha crecido, y yo lo que les mostré, lo que ha crecido las remesas y Western Union no ha crecido, es y se ha mantenido, es ya de por sí un gran ejemplo. Compañías como Wise, como Revolut, como muchas otras así, que tienen un crecimiento enorme comparado con Western Union. Nelly. O sea que siguen siendo transferencias de dólares o euros, transferencias Sí, Sí, internacionales. sí, sí. y te reciben o te pagan en moneda local según las regulaciones de cada país. Muchos países no pueden pagar en dólares, entonces te pagan en la moneda local. En Colombia tienen que pagar con moneda local. Tú no le puedes, tú no puedes ir y decir, es que yo lo quiero en dólares, no. En Costa Rica sí, ay, ¿cómo lo quieren? ¿Colones o en pesos? O en dólares, yo lo quiero en esto. Y eso prácticamente ha desaparecido. Casi todos los pagos se hacen en la moneda local del país. Muchas gracias. Gracias, Berto. Nelly, ¿querías decir algo? No, aquí estoy de acuerdo con Hugo. Sí, tiene razón totalmente. Pero bueno, también las empresas esas grandes eh, intentan de alguna manera adaptarse a la actualidad, ¿no? Que por ejemplo también exploran bueno, los métodos nuevos, bueno, Ujú, stablecoin, por ejemplo, o, bueno, eh, además de pagos en efectivo, también ofrecen pagos a tarjeta, cuenta bancaria. ujú. Ya, claro. Qué bien. Competir, sí, con las fintechs y bueno, las empresas Mm, nuevas que manejan cripto puede resultar un poco difícil. Sí, la competencia es enorme. O sea, la Gracias. competencia en precios y en canales es enorme. Qué bien. ¿Tenía alguien una pregunta más, Darío? William, creo que tenía una pregunta. Adelante, William. Mi pregunta, Hugo, tiene que ver con todo este movimiento digital de dinero y la tributación. Eh, Ay, ay, ay. Los gobiernos no tienen ni idea qué hacer. No tienen ni idea qué hacer. Es de verdad. Eh, Me invitaron a una reunión porque, claro, las aduanas y las tributaciones a nivel de países como tienen lo de Colombia, eso del 4 por mil, están buscando formas de tributar. Lo tienen que hacer digitalmente porque no hay otra forma, ¿no? Y lo tienen que hacer en el momento que se produce la transacción, porque hacer la auditoría después para saber si verdaderamente están pagando lo que deben es un dolor de cabeza y lo saben. En las reuniones del Banco Mundial sobre ese tema es un poco, sabemos que la tributación moderna tiene que ir al momento que se producen, como el IVA, ¿no? En ese momento, ¿no? Porque después es muy difícil. Entonces, pero de verdad que no, mi posición y aquí tenemos, sé que conocemos, Darío y yo, personas que se han metido mucho en esta parte. Mi posición, y es muy personal, es que no saben verdaderamente qué hacer. Me criticarían, me cortarían la cabeza si me oyen decir esto, pero yo no tengo problema en decirlo porque
porque es muy complejo, de verdad. Y cada país está buscando las formas de hacerlo de una manera efectiva. Y va a tener que ser así. O sea, es como el 4 por mil en Colombia, algo sobre la transacción en el momento que se da y se hace digitalmente, ¿no? Y eso puede implicar, y en ese sentido están pensando los bancos centrales en que tienen que tener su cuenta digital con stablecoins o con alguna para poder recibir ese pago. O sea, todos los países van a llegar a su peso digital, a su crucero digital, a su real digital, porque ya Brasil lo hizo, el peso mexicano existe digital para recibir todos esos pagos. Puede ser que se puedan hacer por las mismas plataformas que ya hay en muchos países, a través de las mismas plataformas que se montaron para los cajeros automáticos y todo esto, ¿no? Pero no Sí. están montadas en el blockchain. Entonces, aquí hay un problema entre análogo Y y digital. digital que se tiene que hacer ese puente. Entonces, ese puente funcionará en algunos países por un tiempo, pero eso implica un cambio a digital y un cambio a blockchain inmediatamente. Eso no hay de otra. Pero es un tema muy, muy, muy difícil de implementar porque cuando yo gano un dinero en Estados Unidos, ya pagué impuestos por ese dinero. Es decir, a mí me descontaron de mi salario para pagar por ese dinero que yo recibí. Y no puede ser que a mí me quiten dinero por darle un regalo a alguien en mi familia en otro lugar. Eh, Usted cree, pero, evidente, tienes toda la razón teóricamente, Darío, pero al gobierno del otro país le importa un carajo eso. Ah, no, yo claro, quiero el dinero para mí. A mí no me importa que usted pagó allá. sí. Ya es un problema suyo allá. O sea, El que todos los recibe, países. el que recibe Sí, debe pagar el impuesto, claro. aquí yo creo que al final es un problema complejo, pero cada país está tratando de mejorar su sistema de captación de impuestos porque de eso vive el país, ¿no? Claro, Y todos claro, sabemos que el problema no está verdaderamente en los usuarios, está en los grandes capitales. Es claro, claro, claro. cómo sacarle el impuesto a las grandes industrias y a los grandes capitales. Ahí es el gran problema de todos los países, Estados Unidos Qué bien. como todos los otros. Qué bien, qué bien. Hugo, nos has dado una lección de transacción internacional, de dinero, de todo lo que estábamos queriendo saber, que lo habían sugerido de Bitcoin. Por lo menos yo aprendí muchísimo hoy y de verdad que ha sido excelente tu presentación. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos por esa, por esa gran receptividad. eh, Quiero tomarme 2 minuticos para decirles que la próxima semana vamos a inaugurar un asunto realmente raro. Hace unos meses, hace unos días, me mandó Edmundo Pérez una notica que si yo conocía lo que era eso se llama la desconferencia. ¿Alguno ha oído hablar de la desconferencia? Pues resulta que hay un asunto que se llama las reuniones, los ejecutivos de empresas, eso funciona mucho en las empresas grandes, están cansados de participar en una reunión como hoy, por ejemplo, donde muchos solo hablan unos pocos y los otros escuchan y no se van porque que me da pena salirme de esa reunión o alguna. Entonces hay muchas reuniones a las que mucha gente se aburre de esa reunión y en las empresas han ideado una cosa que se llama la desconferencia. Hay reunión, sí, pero no hay agenda fija. Cada uno trae una agendita que piensa que pudiéramos hablar todos de eso para comenzar entre todos, la propone, y entonces los primeros 5 minutos yo propongo hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y después entonces dice, bueno, hagamos una votación rápida, escogen el tema para conversar, en las empresas es mucho más fácil porque todos tienen más o menos el mismo objetivo, y se habla de eso. Eh, entonces, proponer 5 minutos, votar, elegir el tema y conversar. Vamos a ensayar una desconferencia la semana entrante en esta reunión. Cada uno piense en un temita y llegamos, hacemos un balance de qué temas y hablamos sobre ese tema.
no hay que preparar nada, simplemente llegar a la reunión. Vamos a hacer un ensayo, podemos hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema de la próxima semana, desconferencia. Pensar en un tema y llegamos a ver si tenemos mucho mayor participación. Generalmente la hay, pero evidentemente también aprendemos cuando invitamos un conferencista y nos cuestiona cantidades de cosas. Gracias, Hugo. Gracias, Nelly. Gracias a todos los invitados que estuvieron con nosotros. Eh, María Teresa, qué bueno que Hugo te pudo ver después de no sé cuántos años. Y gracias a todos, también a Rafael por su intervención. Un abrazo para todos y nos Un vemos la semana abrazo, entrante. muchas gracias. Gracias, Tema, Cualquier gracias. cosa, si me quieren escribir, Darío tiene mi correo y contesto preguntas listo. así más Muchas Muchas privadas. gracias, Hugo. Muchas Hasta Y, gracias. luego. Un abrazo. y hay una conferencia que Hugo nos prometió que nos la va a dar dentro de algún tiempo, y es el otro lado de Hugo, su poesía, su poesía. Ah, Es un tremendo poeta. Entonces ya está comprometido con nosotros, lo acabo de comprometer, nos va a hablar sobre su lado poético, pero un poquito más Además, es un adelante. tema que me gusta más hablar de ese tema que este. Un abrazo. Chao. Bueno, Gracias. gracias a todos. Chao. gracias. Felicidades.